Gracias, compañeros docentes, por el esfuerzo que hacen día a día al capacitarse. En esta semana trabajaremos con la herramienta de Google Formularios. Por principio ingresaremos a él, como se muestra en el video, y aprenderemos cómo iniciar un nuevo formulario desde cero. También se nos va a presentar la forma de cómo generas cada una de estas preguntas. Y si ustedes lo logran notar, se está escribiendo, por ejemplo, un formulario de ejemplo. En este formulario de ejemplo habla sobre una investigación de campo, un ejemplo muy sencillo, pero que nos puede dar una idea muy general de lo que vamos a perseguir y los objetivos que queremos lograr con esta capacitación, en este caso de Google Formularios. Como podemos apreciar, se está colocando la información, se está definiendo cuál es el objetivo de nuestro formulario. Vamos a agregar las diferentes opciones a través del panel que tenemos a nuestra derecha. Y, por ejemplo, agregamos una pregunta. Una parte importante, por ejemplo, en esta pregunta que estamos mostrando, que es la secundaria de ingresos, son que tenemos diferentes opciones para obtener la información. En el ejemplo que se muestra es opción múltiple. En esta opción múltiple vamos a tener la oportunidad de colocar diversas de estas opciones. Esto nos puede ayudar más adelante para generar exámenes y elementos como ellos. Cabe mencionar que al elegir una opción o varias opciones, el panel y nuestro formulario se amplía en cuanto al tamaño de visibilidad. Se agrega otra pregunta y en esta otra pregunta se trabaja con una lista desplegable, una forma más simplificada de cómo mostrar diversas opciones. En el ejemplo que se presenta se hace una pregunta sobre si reprobaste alguna materia y se presentan dos opciones. Por supuesto, es una lista desplegable, podemos colocar diversos elementos y la ventaja, a diferencia de la anterior, es que podemos colocar un amplio rango y no habrá un problema tan mayúsculo como las opciones múltiples. La siguiente parte que vamos a mostrar, una vez terminadas las opciones sí o no de lo que se muestra, es la necesidad de hacer algo obligatorio. Y presionamos la opción obligatoria. A continuación vamos a agregar una sección. ¿Qué es una sección? Es una página más, evitando que se tengan problemas a la hora de un formulario enorme. Entonces agregamos una sección más. Por ejemplo, en este ejemplo que se muestra es promedios de egreso. Y vamos a agregar además una pregunta en donde se hace uso de un texto de tipo numérico y con ciertas características de restricción. Por ejemplo, es una respuesta breve. Esa respuesta breve nos pregunta, ¿es un número? Se indica que en este caso es un número. Vamos a colocar que sea esto de 5 a 10. Si hubiera un error, como se muestra en el ejemplo, le colocamos un texto de apoyo, como si se tratara de cualquier herramienta. Vamos a anotar una etiqueta roja más adelante en el ejemplo que se muestra. Entonces colocamos ingresar datos válidos de 5 a 10. La hacemos obligatoria para el ejemplo que se presenta. Y después de esto, lo que vamos a hacer es vamos a mostrar la personalización. Así que vamos por un color. Se puede colocar imágenes de apoyo, por supuesto, pero en este ejemplo fue algo muy sencillo, así que estamos colocando imágenes de fondo. Podemos cambiar textos, por supuesto. Después de esto vamos a una vista previa, cómo podemos visualizar este trabajo. Si se aprecia, estamos dando respuesta y hay un asterisco en las opciones. Eso significa que es obligatorio. Después de esto nos agrega a cómo te pasas a la otra sección y podemos apreciar si un dato es erróneo, no cumple, nos los indica con un tono rojo, una etiqueta roja. Si queremos agregar otra pregunta, otra respuesta, perdón, entonces presionamos la opción, llenamos el formulario, le presionamos siguiente y nuevamente cualquier error, por ejemplo en el anterior, es visualizado. Mandamos un enviar, enviamos otra respuesta. ¿Por qué esto? Porque lo que vamos a hacer más adelante es ver las estadísticas precisamente. Por ejemplo, ahí muestra la necesidad de hazlo obligatorio y lo que notamos ahora es
Bueno, ya tenemos esa parte, ya hicimos el envío, ahora vamos a las respuestas. En el caso de las respuestas nos va a generar una estadística sencilla, pero muy, muy significativa. Nos muestra una estadística en barras, nos muestra una estadística gráfica ya en un pastel, nos indica, por ejemplo, cuánto sí, cuánto no, pero puedes también acceder de manera individual, como se muestra en el video. Finalmente, si necesitamos generar ya un alto a las respuestas, tenemos una opción que dice se acepta, presionamos, ahora indica que no. Luego, si queremos una hoja, ok, damos el nombre para crear una nueva hoja de cálculo, presionamos después de darle el título, crear, y lo que vamos a generar es una hoja dentro de Drive. Entonces, después de esto, lo que vamos a hacer es, vamos a abrirla, esperamos el tiempo necesario, nos va a cargar una hoja de cálculo y en esa hoja de cálculo vamos a poder apreciar la información, por ejemplo, de los datos necesarios, desde cómo, a qué hora fue ingresado y demás.